con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Dios bendiga grandemente su pueblo. Dios te bendiga y te guarde con poder en este momento que has sacado, como siempre te digo, para crecer en el Espíritu y en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esta vez vamos a estar discutiendo un texto bíblico muy interesante sobre el enfoque en el reino de Dios. Recuerden que estamos estudiando la tercera unidad, el reino eterno de Dios, y el título es Enfocados en el reino de Dios. El tema es el reino justo de Dios. Y el texto bíblico se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 4, los versos del 1 al 6 y del 17 al 21. El texto para aprender de memoria dice en Primera de Corintios 4, verso 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Y ya vemos, al escuchar este verso para recordar, más o menos nos vamos ambientando en qué tema es que vamos a estudiar. Y vemos en los objetivos de esta lección lo siguiente: reconocer el propósito del apóstol Pablo al escribir a los Corintios, atender con diligencia los conceptos servicio y mayordomía integral. Y por último, valorar las responsabilidades que tenemos con la iglesia y con la vida personal. Esta lección tiene dos palabras de vocabulario y la primera es servicio. El servicio es trabajo hecho para otras personas o para Dios. El servicio cristiano es parte de nuestra adoración a Dios. La segunda palabra es mayordomía, una palabra muy conocida para todos, el proceso de ser responsable con la propiedad de otra persona mientras se le confía. El concepto mayordomía implica que Dios es el dueño de todas las cosas y los seres humanos somos administradores o mayordomos de los bienes y las encomiendas que Dios deposita en nuestras manos. La lectura bíblica en Primera de Corintios 4, del 1 al 6, dice así. En la versión Reina Valera revisada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amigo, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitarlos, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta aquí la palabra del Señor, que va a ser estudiada. Así, vamos entonces hasta la introducción. Esta primera carta a los Corintios se le conoce como la carta problema del Nuevo Testamento. En ella el apóstol manejó una serie de asuntos serios que predominaban en aquella iglesia joven. Y de acuerdo con el catálogo de situaciones que experimentaban los corintios, se puede decir con firmeza que eran semejantes a los de la iglesia actualmente. Nada diferente. Divisiones, disciplina, análisis doctrinales, comprensión inadecuada de los dones, perspectiva de género, convivencia familiar, desigualdad, justicia social, entre otros. Y según los fui mencionando, usted en su mente vaya pensando cuáles de esas características puede tener la iglesia que usted pertenece hoy. Para el final del tercer viaje misionero, Pablo escribió una carta a una iglesia problemática. Corinto era una ciudad importante desde sus orígenes. Su aspecto comercial era de gran categoría por su localización y los negocios. De igual manera se le conocía por su moral relajada y estilos de vida escandalosos, con prácticas paganas. Corinto era además un centro de incesante afluencia de peregrinos que venían de lugares lejanos a rendir adoración a las diversas divinidades que en ella tenían un santuario. Una ciudad también famosa por su riqueza y su cultura. Esta es una carta bien interesante que nos permite mirar nuestras propias luchas y presenta principios que se implantan en la iglesia para ayudar a resolver los asuntos relacionados con la comunión de los creyentes. En este capítulo, Pablo sintetiza su argumento contra el partidismo. Afirma que los líderes son siervos de Dios, escogidos y evaluados por el Señor para desempeñar funciones en su reino. Eso implica que Dios no necesita nuestro consejo para los llamados que hace. Y lo quiero enfatizar porque lo tengo también enfatizado en la computadora. Dios no necesita nuestro consejo para los llamados que hace. Tampoco considera los criterios de aquellos a quienes llama a desempeñar funciones. A Dios le interesa la disposición que muestran los creyentes para ser servidores y no servidos. Hermano, cada vez que usted entra a una iglesia, cada vez que usted ve un trabajo que se ha hecho en la iglesia, un papelito, una hojita, una invitación, muy probablemente eso lo hizo un hermano con mucho amor, mucha dedicación, mucho entusiasmo y gratuitamente. Y muchas veces qué fácil es no ver esto de esta manera. Y si lo podemos hacer mejor, ¿por qué no nos brindamos y nos prestamos? Le pedimos dirección al Señor y lo hacemos nosotros. Así que vemos en esta lección a Pablo entrando en unos tribunales, 3 tribunales que vamos a ver, y cómo él se siente ante cada uno de esos tribunales. Vamos a ver del 1 al 5 estos versos
presentan la actitud correcta que se debe adoptar hacia los apóstoles. Manifiesta a los creyentes de Corinto que no hay por qué juzgar las funciones que desempeñan estos predicadores. De igual manera, no le preocupa que sea considerado de forma favorable o alguna facción lo juzgue. Y esto, como le decimos ahora, ¿verdad? Tener una piel con mucho aceite en nuestros términos, es lo que él está queriendo decir aquí. A mí no me importa, porque si es Dios el que me está dando el mensaje, el que me está llevando, el que está conmigo y el que me va a redarguir si lo hago mal, la opinión de ustedes no me interesa. De igual manera, no le preocupa ser considerado de forma favorable o que alguna facción lo juzgue. Afirma que su juez y su esperanza es el Señor. Se denomina a sí mismo como un servidor, que en el significado rústico se entiende como una concepción absoluta de entrega de alguien que cumple las órdenes de su amo. Asimismo lo explica la imagen del mayordomo como el administrador principal de su Señor. Y Pablo usa dos palabras para describir la función de los maestros: servidores, como los ayudantes, y como los mayordomos. Los servidores son aquellos que deben rendir de manera personal cuentas a Dios, según el servicio que desempeñan u ocupan. Lo segundo se refiere a la actividad clave de ese siervo especial en la casa, cuya tarea era transferir los recursos del dueño a los miembros de la casa según las necesidades. Y vamos al detalle del verso 1. Entrando en ese detalle, aquí se llama al siervo de Cristo un administrador de los misterios de Dios. En el tiempo de Pablo, un administrador era una persona encargada de los asuntos de la vivienda familiar ante el propietario. Era encargado de los temas domésticos, de la comida, de la ropa y todos los asuntos. Él proporcionaba a la familia todo lo que iba necesitando. De la misma manera, el servidor de Cristo debería entregar la palabra de Dios a los miembros de la familia espiritual. Y vemos aquí nuevamente la palabra misterio. Recordemos que en la Biblia los misterios son aquellas verdades que anteriormente no habían sido reveladas, pero que en aquel momento fueron dadas a conocer. Esos misterios no pueden ser comprendidos por el hombre natural. Solo el Espíritu de Dios puede tomar aquellas verdades sobre Cristo y hacer que las entendamos. Y mientras voy hablando, vamos a ir viendo una serie de visuales que les preparé sobre cada uno de estos versos que estamos estudiando. El misterio se refiere aquí a la sabiduría de Dios concretamente, al Evangelio, el mensaje de la cruz que solo puede ser conocido y comprendido por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y teniendo en cuenta que somos administradores de los llamados misterios de Dios, debemos entregar y repartir estos misterios. Ya en el verso 2 observemos que no se requiere que un administrador sea elocuente, solo se le pide que sea fiel. Muchos de ellos serán un día recompensados, no porque hayan logrado realizar grandes cosas, ni por algún gran talento que tengan, sino porque hayan sido fieles en lo que hicieron y por la manera en que lo hicieron. Ya en el verso 3 y verso 4, estos dos versos presentan los tres tribunales que les dije al principio, ante los cuales debemos presentarnos. Y nos dice que no tenemos derecho a juzgarnos unos a otros, porque todos vamos a compadecer ante un tribunal superior. Y el primer tribunal es el tribunal ordinario de la opinión de los demás. El primer tribunal se llama la opinión de los demás.
Notemos que el apóstol Pablo dijo que él consideraba de poca importancia el ser juzgado por los demás o por cualquier tribunal humano. Él se refería aquí a la opinión de los demás. Así hemos podido ver que aunque el apóstol Pablo fue sensible a la opinión de los demás, esa opinión no se convirtió en el principio rector de su vida. Por eso pudo decir: yo en muy poco tengo el ser juzgado por nosotros o por el tribunal humano. Ahora, hay un tribunal de más alto nivel y es el tribunal de la propia conciencia, que es el que se revela en sus palabras. Y dice Pablo: ni aún yo mismo me juzgo. Ese lo leímos en el versículo número 3. ¿Es la conciencia una guía segura? Bueno, Pablo dijo que no era una guía precisa ni exacta. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros en Génesis estudiamos la edad de la conciencia, que terminó con el juicio del diluvio, y la iglesia, o mejor dicho, los creyentes, tienen que tener una conciencia más iluminada. Y cuando nos reprocha algo o nos censura, debemos prestarle atención y obedecerla. Pero cuando aprueba nuestra manera descuidada de vivir, o cuando apela a nuestra vanidad y nos alaba, entonces debemos tener cuidado, porque recuerde que la misma mente nos puede engañar. Un hombre honrado no será influenciado por la opinión de otros, sino por lo que él cree que es correcto. Es una regla valiente y noble. No es que él hubiera conocido alguna evidencia contra sí mismo. Por el contrario, él dijo que no había nada en contra suyo, pero que esto no lo libraba a él de su responsabilidad ante Dios. Es una característica de nuestra naturaleza humana ser exigentes con los demás e indulgentes con nosotros mismos. Recordemos que ese fue el problema de David. Él podía ver lo malo de los demás, pero no lo malo de él mismo. ¿Y qué diremos de nosotros? Cuando otras personas se aferran con tenacidad a alguna opinión, las llamadas conflictivas, pero cuando lo hacemos nosotros pensamos que estamos mostrando con valor nuestras convicciones. Y en tercer lugar, el tribunal del único amo y Señor, el Tribunal Supremo de Cristo. Pablo estaba diciendo que algún día él estaría ante el tribunal de Cristo, acerca del cual hemos oído al leer las palabras del verso 4. Pero el que me juzga es el Señor. Y cada uno de nosotros tendrá que comparecer algún día ante ese tribunal. Nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello sobre lo cual Dios nos ha constituido en mayordomos. Todas nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, lo que debemos darle a Él será examinado y evaluado por Él. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en este tribunal. Así que podemos ver que el ser administrador, un mayordomo fiel, es de suma importancia. Después de todo, nosotros no somos los dueños de nada. Como hemos dicho antes, todas las cosas pertenecen a Cristo y nosotros también le pertenecemos a Él. Nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello sobre lo cual Dios nos ha constituido en mayordomos. Todas nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, lo que debemos darle a Él será examinado y evaluado por Él. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en el tribunal. Así que podemos ver que ser un administrador,
Un mayordomo fiel es de suma importancia. Dios juzgará con justicia. Él conoce todos los hechos y circunstancias que nuestra vida está limitada. La condición humana nos impide conocernos a nosotros mismos. Tenemos que sujetarnos al Espíritu de Dios. Los hechos que se realizan en lo oculto de las tinieblas serán expuestos a la luz en la presencia misma de Jesucristo. Y Dios juzgará con justicia. Él conoce todos los hechos y las circunstancias que nuestra limitada condición nos impide conocer. Los hechos que se realizan en lo oculto de las tinieblas serán expuestos a la luz en la presencia misma de Jesucristo. Y vamos a observar el primer visual, el segundo visual, el tercer visual, el cuarto, y el último. Y ya finalizando los versos 17 al 21, nos habla de Timoteo. Es el colega e hijo espiritual de Pablo. Y viene a recordarles la forma de vivir en Cristo. No se limita a enseñar la naturaleza del verdadero discipulado, sino que puede unir la vida a la doctrina, esperando que todos contribuyan en lo mismo. El apóstol elogia el desempeño y ministerio y lo describe como un hombre fiel y digno de confianza. Hace una invitación a imitarlo por su testimonio y visita, por su testimonio y servicio a Cristo. Lo comisiona para recordarle a los nuevos creyentes las doctrinas y prácticas que recibió. Timoteo no le llevó la carta a la iglesia, los visita para asegurarse de los asuntos, para asegurarse de lo que estaba ocurriendo. Y finalmente el apóstol Pablo expresa su firme propósito de visitarlos. En Corinto existían algunos maestros envanecidos que desacreditaban a Pablo y buscaban la forma de influir negativamente en la iglesia, haciéndose pasar por personas con más derechos y autoridad que el mismo Pablo, pero con todo eso solo estaban envanecidos, ya que al final Pablo era el verdadero padre en la fe de los corintios, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y finalmente el tema de las comparaciones entre los líderes, porque al estudiar este verso vemos inmediatamente que hay unas comparaciones entre quién se cree más que Pablo, quién lo quiere aplastar, y eso lo vemos, hermanos, en nuestra naturaleza de carne y hueso humana, como cada persona quiere sobresalir, quiere buscar su lugar, pero a veces esa búsqueda de su lugar en medio de la iglesia, de la congregación, ese buscar el lugar lo lleva a empezar a quítate tú para ponerme yo, como dice la canción. Y aquí, en este verso que hemos estudiado, vemos claramente cómo Pablo dice, yo sé que se están comiendo, que se están mordiendo, que están juzgando, pero a mí me interesa estar bien con el Señor, hacer lo que Él quiere que yo haga, y Él me va a juzgar, y yo ni siquiera puedo saber si estoy haciendo las cosas bien hasta que Él me lo dice. Las comparaciones entre los líderes son siervos de Dios y que Él mismo evalúa las capacidades de quienes convoca. Si los corintios hubieran recordado esto,
no se habrían equivocado respecto a las comparaciones de líderes que mucho le resta al desempeño y formalidad de las comunidades de creyentes, que mucho daño hace continuamente las comparaciones. Pablo está reclamando balance necesario, balance al evaluar, balance en la importancia de no caer en diatribas que no son aprobadas ni adecuadas. Decide presentar características de un verdadero ministro de Cristo. Debe ser un servidor y mayordomo. Y ya explicamos lo que es servidor y lo que es mayordomo. Si un siervo de Dios es fiel en su vida personal, en su hogar, en las funciones que desempeña en la iglesia, igualmente fiel como administrador, y será recompensado de la manera propia de Dios. En cuanto a un siervo o servidor es juzgado continuamente sin argumentos, establece que la crítica y el juicio personal los ha de llevar al tribunal humano. El juicio que debe importar es relevante para los mayordomos del Señor. Este se lleva a cabo a la luz de la palabra y por medio de su espíritu. Y hermanos, vamos a recalcar, porque estamos hablando de juicio y de no juzgar, pero hay un juicio terrenal, porque hay unas acciones que hacemos que son terrenales, y los ojos terrenales las ven, los oídos terrenales las escuchan. Y dice Pablo, cuando haya que hacer un juicio terrenal, dice el estudio, hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia y por medio del Espíritu. La iglesia es la familia de la fe que se acompaña, se disciplina y crece mutuamente en los espacios propios para la crítica motivada únicamente por el amor. Únicamente por el amor. Pablo dio oportunidad a la iglesia para ponerse en orden, pero no quisieron obedecer. No es fácil ser ministro, no es fácil ser maestro, no es fácil dirigir un ministerio. Nada de eso es fácil. En la condición de administrador, donde seremos juzgados con mayor severidad, no es fácil, pero lo hacemos con todo el fervor y el amor que nos da tener al Señor en nuestros corazones, y queremos y buscamos que Dios nos dé su aprobación. Queremos servirle como Él quiere, según la palabra, y que al final nos pueda decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hasta aquí esta lección bastante conflictiva, ¿verdad? Porque tratando de explicar este tema de quién juzga, quién no juzga, cómo se debe juzgar, qué es ser administrador, qué es ser mayordomo, dónde estamos nosotros en la ecuación. Si eres líder, si visitas la iglesia y estás pensando en unirte a la junta de gobierno, al liderato, o sencillamente estás empezando en tu corazón a arder el deseo de trabajar en la iglesia, de ir a ayudar a limpiar, a recoger, a organizar, o ayudar al pastor en sus múltiples tareas, prepararte mejor, hazlo. Ese es el llamado de esta lección, hazlo. Y cuando mires para el lado y vas a ver una persona de carne y hueso, y al otro lado de carne y hueso, todos nosotros cometemos errores. Estamos llamados a ayudar, a corregir, y acepte esa corrección, quizás de una persona que ya pasó por esa situación, que lo ama y que no quiere que usted vaya caminando por donde no debe. Así, hermanos, vamos a dar por terminada esta lección con el resumen.
El resumen dice: los miembros de comisiones o ministerios merecen ser respetados por ser los representantes de Dios en la iglesia. Más allá del llamado, es ineludible responder a los compromisos y las responsabilidades que estas tareas requieren. Lo confirma su testimonio y lo reafirma la preparación que realiza con este propósito. Hermano, el texto nos interpela a ser buenos representantes, siervos, servidores y administradores capaces de la vida personal y la vida de la iglesia. La vida personal y el ejercicio ministerial deben ser un espejo para las comunidades y más para la comunidad de fe. Que muchas veces le he dicho, ¿verdad?, que cuando una persona está al frente, los que están mirando, especialmente los jóvenes que están buscando sus ejemplos, sus héroes, la persona a quien yo quisiera imitar, pues eso nos debe presionar y nos debe hacer sentir responsabilidad para hacer ese espejo y que a quien yo quiero imitar, porque está allí al frente como líder, realmente sea una persona que tenga la aprobación del Señor. Así, hermanos, también quiero aprovechar para decirles que estas lecciones son grabadas homemade, ¿verdad?, en español, una grabación en casa, son preparadas con mucho amor. Usamos los textos de A Través de la Biblia también para ayudarnos y otros textos, y la única función de estas grabaciones es llevar el evangelio, llevar la palabra, estudio de la palabra, que hace mucha falta. Lo hacemos y no tenemos ni la menor idea de hasta dónde llegan, ¿verdad? Pero Dios sabe quién necesita esa palabra, escucharla, y que va a ser de provecho. Así que terminamos con la oración que va a aparecer en las pantallas. Y dice: Señor, enséñanos a cumplir los designios de tu palabra, que la responsabilidad que has confiado en nosotros sea digna de tu autoridad. Ayúdanos a aprender a ser hijos fieles y construir líderes como legado para tu reino. Que siempre la gloria y el honor te correspondan. Que siempre cumplamos tu voluntad. Amén, amén, amén. Yo les continúe bendiciendo y con mucho amor hemos preparado con la palabra en el corazón. Dios les bendiga. Hemos presentado Con la palabra en el corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.